Hace casi 1000 años, en la época de las Cruzadas, surgió una de las órdenes más misteriosas y poderosas de la historia, los Caballeros Templarios. Todo comenzó en el año 1119, después de que los ejércitos cristianos conquistaran Jerusalén. Miles de peregrinos viajaban desde Europa hacia Tierra Santa para visitar los lugares donde había vivido Jesucristo. Pero el camino era extremadamente peligroso. Bandidos y ejércitos enemigos atacaban constantemente a los viajeros. En ese contexto, apareció un pequeño grupo de caballeros liderados por Hugo de Payens. Su misión era simple, pero arriesgada: proteger a los peregrinos que viajaban hacia Jerusalén. Este grupo de guerreros hizo votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia, como si fueran monjes. Pero a diferencia de los monjes comunes, ellos también eran soldados. Así nació la orden llamada los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, conocidos más tarde como los Caballeros Templarios. Su nombre provenía de su sede en Jerusalén. El rey de la ciudad les dio alojamiento en una zona cercana a las ruinas del Templo de Salomón, y por eso comenzaron a llamarlos templarios. Al principio eran muy pocos. Se dice que apenas 9 caballeros formaban la orden, pero su disciplina, su valentía y su fe llamaron la atención de toda Europa. Pronto la Iglesia reconoció oficialmente a los templarios. En el año 1129, el Papa aprobó la orden, y desde ese momento comenzaron a recibir donaciones de tierras, castillos y dinero de reyes y nobles. En poco tiempo, los templarios se convirtieron en una organización poderosa. No solo luchaban en las cruzadas, sino que también desarrollaron uno de los primeros sistemas bancarios del mundo. Los peregrinos podían depositar su dinero en Europa y retirarlo en Jerusalén, evitando ser robados en el camino. Este sistema revolucionó el comercio y las finanzas de la época. Los templarios también construyeron fortalezas impresionantes en Tierra Santa. Sus castillos eran considerados casi inexpugnables. Eran guerreros entrenados, disciplinados y temidos en el campo de batalla. Su símbolo era una cruz roja sobre un manto blanco, que representaba pureza, sacrificio y devoción. Durante casi 2 siglos, los templarios lucharon en las cruzadas contra los ejércitos musulmanes. Participaron en grandes batallas y protegieron territorios estratégicos. Pero con el tiempo, la situación comenzó a cambiar. Los reinos cristianos fueron perdiendo control en Tierra Santa, y finalmente Jerusalén volvió a caer en manos musulmanas. Sin su principal misión, la orden empezó a enfrentar problemas. Aunque seguían siendo ricos y poderosos, también comenzaron a despertar envidia y sospechas. El rey Felipe IV de Francia estaba profundamente endeudado con los templarios, y en lugar de pagar sus deudas, decidió destruir la orden. En el año 1307, en una fecha que muchos consideran maldita, Viernes 13, el rey ordenó el arresto de cientos de templarios en toda Francia. Fueron acusados de herejía, idolatría y prácticas secretas. Muchos historiadores creen que estas acusaciones fueron inventadas para justificar la persecución. Los templarios fueron interrogados, torturados y obligados a confesar crímenes que probablemente nunca cometieron. Finalmente, bajo presión del rey de Francia, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en el año 1312. 2 años después, el último gran maestre templario, Jacques de Molay, fue condenado a morir en la hoguera. Mientras las llamas lo rodeaban, según la leyenda, Jacques de Molay proclamó su inocencia y lanzó una maldición contra el rey de Francia y el Papa, diciendo que pronto se encontrarían con él ante el juicio de Dios. Curiosamente, ambos murieron poco tiempo después. Así terminó oficialmente la historia de los Caballeros Templarios, pero su legado nunca desapareció. Durante siglos
han surgido teorías y leyendas que hablan de tesoros escondidos, conocimientos secretos y sociedades ocultas relacionadas con los templarios. Algunos creen que su riqueza fue escondida antes de su caída. Otros dicen que la orden nunca desapareció realmente, sino que continuó en secreto en diferentes partes del mundo. Hoy en día, los caballeros templarios siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia medieval. ¿Fueron simplemente monjes guerreros dedicados a proteger peregrinos? ¿O guardaban secretos que el mundo nunca llegó a conocer? La verdad completa quizás se perdió en el tiempo, entre castillos, batallas y las sombras de la historia.